Cuando llegó la pandemia, el teatro todavía estaba ahí. Sin embargo, los espacios tuvieron que cerrar, las producciones detenerse, y la necesidad de un intermedio lleno de incertidumbre era irrevocable. Mientras la butaca esté vacía, hablaremos del gusto de ver, hacer y vivir el teatro. ¿Cómo repensarlo en tiempos de distancia? Esto es Una butaca vacía. ¿Cómo están? En esta primera edición de lo que será Una butaca vacía, donde hablaremos de qué pasa en el teatro, o bueno, qué pasa, que no pasa en el teatro en la pandemia, decidí invitar a dos personas muy especiales, Andrés David y Alan Uribe, que le andaba diciendo Alonso desde ayer y yo ando presumiendo votos por Alonso Uribe. Alan Uribe y Andrés David, mucho gusto. ¿Cómo están, chicos? Gracias. Gracias. Muchas gracias por ser tus primeros invitados en esto. Eso me encanta, me emociona demasiado. La idea de este cotorreo es justo platicar a cada quien cómo nos está tocando este asunto del confinamiento. Claro. Pero más allá de eso y de la frase trillada de ya que salgamos de esta, es hablar justo qué estamos haciendo ahorita en esta, ¿no? Y ustedes traen un asunto bien importante, pero antes de empezar y platicar de eso, quiero saber dónde les agarró la pandemia a cada quien. Híjole, pues a mí me agarró aquí en la Ciudad de México. Yo vivo en Coyoacán y estaba yo en ensayos, justo comenzando ensayos de un nuevo proyecto de la Compañía Nacional, y pues de pronto, como somos una institución pública y pues estamos muy conectados con el INBA y tal, pues nos empiezan a llegar luego como estas nuevas instrucciones de quédate en casa. A mí me llegó como una semana antes de que saliera a nivel nacional y hasta nos pidieron videos. ¿Te llegó videos, como en corto? Así como... Pues no, el director de la compañía nos citó así de última junta que tuvimos presencial de urgencia, así de vengan todos para acá, este rollo está así, se me van a encerrar a su casa hasta nuevo aviso y pues vayan ideando qué vamos a hacer porque pues vamos a estar un buen rato. Ya. ¿Y a ti, Andrés, dónde te agarró? Fíjate que estoy tratando de acordarme y no me acuerdo, pero sí recuerdo que estuve unos días con mis papás por algo, que es lo que estoy tratando de acordarme, no tengo ni idea. Y yo iba nada más por un fin de semana, por algo que tenía que pasar. Y ándale que finalmente terminé quedándome ya de ahí, de fijo, y ni siquiera llevaba ropa ni nada más que para un fin de semana, por algo que tenía que hacer allá, no me acuerdo qué. Y terminé quedándome ya como 2 semanas ahí porque pues empezó la pandemia. Y ya después, pues como pues se paró todo para todos, ya no tenía más que las clases en línea en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues platicando con Alan, oye, pues pues ahorita antes de que ya no cierren las carreteras, pues vete. Y pues ahí voy. Contexto histórico-social. Alan está en Ciudad de México, Andrés David por lo regular está en Guadalajara. Entonces, exactamente. Y entonces viajé a Ciudad de México para vivir la pandemia junto con Alan, que se estaba sacando los ojos y las... Oigan, pero ¿qué andaban haciendo? O sea, digamos, en proyectos, ¿en dónde los agarró? ¿En ensayo, en producción, en a punto de estrenar, en clases? Sí, yo estaba haciendo ensayos yo soy el encargado del movimiento escénico de un proyecto que se llama Historias del Té, que está próximo a estrenarse con la Compañía Nacional y que son monólogos de mujeres actrices y mujeres dramaturgas que hablan sobre historias femeninas, como de un universo muy femenino. Y como parte del proyecto, pues yo estaba haciendo coreografía de movimiento escénico y eso se estrenaba en principios de mayo. Y por otro lado, estaba ensayando para el maratón de teatro infantil y juvenil de Limba. Yo tengo una obra que es de Maribel Carrasco, que nos pidieron una función de Todos Somos Brian,
y pues estaba ya recuperando el trabajo porque habíamos hecho una lectura y le queríamos como ahí poner más moñitos y cosas para el maratón y pues ya, nada más ensayé 2 días y luego bye, nos quedamos a la mitad y estaba a la mitad del proceso de un casting que estoy haciendo dirección presidente de una obra musical argentina que es una producción que ahora va a tener su versión mexicana. Entonces andábamos buscando al actor para ese musical y pues nos quedamos a la mitad o sea, íbamos a citar a callback, pero pues ese callback no ha podido ser. Entonces pues mucho frene por ahí. Mira, a mí me agarró la mitad de una cena muy importante. No, la verdad es que yo muy tranquilo, no, este año ha sido muy tranquilo. Entonces, nada, estaba ya pues justo para empezar producción de un vestuario para... Oye, empiezas a inventarte algo. Ya sé, es que la verdad no he tenido nada. Y entonces, no, estamos en un vestuario de un proyecto de titulación de INART, entonces estamos ahí empezando a armar dineritos para eso y bueno, se quedó ahí a la mitad. Y pues tenemos temporada, o bueno, más bien se retrasó temporada de Caos que tuvimos el año pasado con Alejandro León, entonces se supone que ya tendremos que estar en ensayos porque en mayo pues íbamos a retomar, pero pues ya también se quedó en stand-by. Bueno, hay planteado idea de cuándo regresar, pero pues estamos ahí. Pero hasta no saber ahora sí. Sí, y estaba yo grabando ahí sí me agarró, ahí sí para que veas, justo en la pandemia estaba filmando un cortometraje. Solo tuve un día de llamado y tenía y ya los siguientes llamados se fueron porque pues literal, o sea, nos cayó encima de la grabación de la pandemia. Una de las cosas que a mí me ha pues no llamado mucho la atención, pero una de las cosas que sí ha sido como muy chistoso reflexionar y no sé si hasta doloroso o qué, es cuando ya se nombra la lista de lo esencial y lo no esencial, y cuando ya se empiezan a cerrar las puertas de los espacios, etcétera, 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 ves que este asunto de lo escénico y todo el asunto a lo que uno se dedica queda muy, muy lejos, ¿no? No figura. No somos canasta básica. No somos canasta básica, y digo, tampoco, pues no lo tenemos que hacer, pero sí, no, sí, como el huevo. Pero fíjate que hay algo que yo he estado reflexionando a ese respecto de lo que tú dices, porque claro, yo incluso antes de la pandemia traía ya desde hace tiempo esta idea de, bueno, ¿para qué somos importantes o qué sentido tiene nuestro trabajo? Y sí plantear esta idea de, pues tal vez no lo tiene. Pero justo con esta situación alguien mencionaba, no recuerdo quién, que gracias al arte es que estamos sobreviviendo en esta pandemia. Es decir, sí, claro. Si no tuviéramos Netflix, si no tuviéramos cuadros que ver, libros que leer, cine que ver, esto realmente ya no hay manera de sobrevivir. No tuviéramos música, ¿no? Todas estas cuestiones que están sucediendo en las redes o en vivo, en el confinamiento, es gracias a esta situación, y esto lo que nos ha permitido sobrellevar lo terrible, ¿no? Claro, las artes escénicas es definitivamente lo más golpeado porque pues, es en vivo, ¿no? Es decir, el teatro específicamente. No, sí, yo decía, todas estas compañías que ahorita dicen, bueno, hay que recuperar el material perdido, ¿no? Y hay algunos que la verdad es que ha sido un gran lujo ver cosas que no hubieras podido ver porque estabas en otra ciudad o estabas en otro país, y ahora con este cotorreo te puedes enterar, ¿no? El National Theater creo que es uno de los ejemplos también que hay aparte la producción audiovisual es impresionante, donde sí terminas viendo de pie en tu casa frente a la tele de 2x2, pero está padre, pero sí lo escénico y lo vivo y lo efímero pues se nos está perdiendo, y ahí es donde ustedes entran al quite en este asunto de la explotación. ¿Qué pasó? Cuéntenos qué
¿Qué empezaron a hacer? Pues mira, la Compañía Nacional de Teatro nos convoca a los representantes de categoría para proponer trabajo, ¿no? Para proponer maneras de utilizar estos lenguajes. Y pues empiezan a llover ahí algunas ideas y algunas iniciativas de hacer poemas, de grabar canciones, grabar escenas, de subir todo el material de video de la Compañía Nacional. Nada, como pues las cosas que vinieron más de bote pronto empezaron a ocurrir. Y una de las inquietudes que a mí me daba eso es que yo soy, digamos que de la compañía soy de los más millennials, por decirlo de alguna manera. O sea, de los que más dialoga con las redes sociales y genera contenido. Y solo pura babosada, ¿no? Pero articuladamente puedo usar Instagram, TikTok, Facebook, estas cosas. Okay. Entonces, pues los compañeros proponían cosas y a mí se me hacía como muy largas, ¿no? Porque tú sabes que los contenidos ahorita de web son pues cortos, ¿no? Son así de, lo ves un ratito y si te interesa lo dejas y si no le haces así con el dedo y swipe y bye. Entonces, pues empezábamos allá a rumiar algunas ideas sobre qué podría jugar en estas redes con esta duración, con esta posibilidad, pero pues manteniendo un discurso, manteniendo una cosa artística padre, un trabajo cuidado. Y entonces, cuando empiezan a subir videos grabados de escenas o de textos o de cosas, pues yo lo que veo es que pues, no hay una técnica para grabar, no, es como si hubiéramos empezado a improvisar sobre el arte de hacer televisión o sobre el arte de hacer cine, en el que somos muy novatos, ¿no? Nosotros somos claro, y actores, aparte, incluso esa mediación que da la pantalla y la cámara puede hacer que definitivamente hasta el trabajo actoral que se puede vivir en vivo se vuelve otra cosa, ¿no? Y se ve sobreactuado. Cruel, ¿no? Y es lo que pasa luego muchas veces cuando uno ve teatro en pantalla. Ajá, y que ahora que estaba viendo justo lo del National Theatre, yo decía, claro, ahí el tema es todo el dispositivo audiovisual está al servicio de la obra para que tú te sientas que cuando se apaga la luz, se prende la luz para que la música y todo te envuelva en esa sensación de haber estado en el teatro. Que pasa editores de te cagas, o sea, porque justo los dispositivos móviles, que son con los que estamos trabajando ahora, tienen otro lenguaje. Y ese otro lenguaje responde a otra generación y responde a otros contenidos. Entonces, ya dialogando con eso, pues empecé a darme cuenta que lo que realmente podríamos investigar o podríamos mantener de la vibra del trabajo teatral era la sensación de que hay otra persona viva del otro lado, ¿no? Esta cuarta pared ya no se convirtió solo en el oscuro del teatro, sino en este cosito, ¿no? En el chingado teléfono, que es nuestra cuarta pared portátil. Entonces, claro, justo le preguntaba a mis compañeros y luego ya lo compartí con Andrés. Les decía, es que ¿cómo podemos hacer para que se mantenga esa sensación de que el otro está haciéndolo en este momento y no en otro? Es decir, tú vas al teatro y la función sabes que empieza a las 8 de la noche y entonces a las 7:50 estás afuera, porque a las 8 se da tercera llamada y tienes que estar sentado ahí viendo lo que va a ocurrir en ese momento, en ese lugar. No hay oportunidad de que te salgas y no hay oportunidad de que lo veas después. No, que una de las cosas que están haciendo ustedes en lo que ahorita nos van a contar, justo tiene que ver, o sea, a mí me ha parecido cruel, y ya me contaba ayer un poco Andrés de esa discusión que ahorita nos dirán, de si no lo viste, no lo viste, papacito. Fue en tiempo, hora y ya, es efímero como tal, ¿no? Como el teatro, ¿no? Y si quieres volver a verlo, pues te compras un boleto para otro día de función y sabes que además lo que vas a ver no es lo que pasó ayer, es una función totalmente nueva, a pesar de que sea la misma obra. Exactamente. Entonces, pues nada, yo le presenté un texto a Andrés que yo ya conocía, un texto de un amigo mío de nombre Juan Carlos Franco, que es un dramaturgo joven queretano,
con quien yo ya he trabajado antes, que es el dramaturgo de una de mis obras más chingonas que he hecho aquí en el DF, que es Sueño en una ciudad amurallada, donde lo conocí, donde trabajamos e hicimos muy buen clic juntos. Entonces yo antes de trabajar con él, con este texto, conocí esta otra obra que le presenté a Andrés, que se llama La Trilogía del Reino, que es un compendio de 3 obras de teatro que hablan en suma de la homosexualidad en México. Okay. Entonces hay algunas escenas de la primera obra, que se llama Los Delirantes, que tocan un poco el tema de la imposibilidad de comunicarse con el otro, ¿no? Tocan muchos temas, pero esa fue la principal consigna que yo encontré y que yo recordaba de ese texto. Y le dije, ¿qué te parece si trabajamos sobre la idea de hacer funciones en casa de una? Es decir, citamos a la gente a que vea una función y corremos una de estas escenas a 1 hora, y quien se conectó a una transmisión en vivo y la vio. Claro. Y pues bueno, sobre esa invitación ya empezaron a pasar cosas que bueno, ya a ver, Andrés, platícale. No, tú síguele. Te toca. No, bueno, pues ya sobre este planteamiento que tenía muy claro Alan que quería hacer, entonces ya fue plantearlo en una cuestión, ¿no? Concreta. Que en este caso, pues ya fue fue todo un rollo ahí de discutir los dos cómo íbamos a hacer esto, ¿no? Porque él tenía claro cómo quería verlo, y uno que es muy metiche y muy impositivo. No, y todo el equipo de producción se reduce a ustedes dos. ¿O hay más personas? No, va a haber una persona más. Una actriz invitada. ¿Es cierto que es Victoria Rufo? Yo vine aquí pero para llora saber igual de sabroso. Es Erika Buenfil. Ahora es la Tenemos que invitar a alguien que esté dentro de las redes, metidísima, que lo entiende perfecto, ya que nosotros no la entendemos. Solo Erika Buenfil lo puede entender perfecto. Muy bien. No, pero entonces tú querías meter tu cuchara. ¿Qué? Tú querías meter tu cuchara sí, en este proceso. Yo, mira, y tú lo sabes, Chema, porque has visto los proyectos que he levantado, ¿no? O la mayoría, que siempre me ha gustado a mí este tipo de teatro en donde el espectador no sea un espectador convencional, sino se convierte en una especie de voyeur, donde se involucre de cierta manera el espectador dentro del espectáculo y no que se está plácidamente sentado en un sillón. Y entonces cuando me planteó la idea Alan de esto que quería hacer, yo decía, claro, hay que hacer algo que parezca como si fuera en esta idea de que sea algo en vivo, que sea algo corto, etcétera, etcétera, y trabajar con esta obra. Y ya leyendo las escenas decía, bueno, busquemos que sea algo real, que el espectador pueda creer que está pasando en ese momento, que pueda parecer como si la cámara se hubiera quedado prendida de la computadora o del celular y estuviéramos viendo una transmisión en vivo que no tendríamos que estar viendo, y que hubiera como un juego de ficción realidad. Y ahí empezaron las discusiones de sí, no, hasta dónde teatral, hasta dónde streaming, hasta dónde lenguaje cinematográfico. Y entonces empezamos a hacer una mezclanza muy extraña, un experimento muy loco que no estamos diciendo que nunca se haya hecho, ni que sea el hilo negro, ni nada. Pero bueno, desde nuestra perspectiva personal es algo que no habíamos hecho, que no manejamos, por supuesto, al 100, que no somos especialistas ni en cine, ni en streaming, ni en, tal vez un poco más en la cuestión teatral, porque llevamos años en esto, pero ver desde nuestras necesidades cómo podíamos hacer converger estos lenguajes. Y finalmente, pues logramos ahí hacer un mix entre todo esto y plantear esta propuesta que se terminó convirtiendo en Los Delirantes, que son escenas, porque es específicamente esta obra de Los Delirantes, que es una obra de verdad maravillosa, es una
excelente obra. ¿De qué va? Muy bien escrita. ¿De qué va? Son dos personajes, básicamente, obviamente. Específicamente, Los Delirantes, esta obra que es parte de la trilogía, está planteada en 3 momentos históricos distintos que habla sobre la homosexualidad en México en diferentes momentos históricos, ¿no? Hay un momento en el que sucede en el baile de los 41, en este famoso evento de la historia mexicana. Hay otro momento que sucede a finales de la década de los 60 y hay otro momento que sucede en principios de los 90. La historia que sucede en los 90 es justamente solo la que tomamos para representarla en estas escenas. Justamente por esta idea que tenía y que pude convencer a Alan de que lo hiciéramos una cuestión realista y que una mezcla de ficción-realidad, pues entonces tuvimos que hacer una adaptación del texto para que estuviera planteada una cuestión contemporánea que pudiera ser entre contemporánea y temporal. Ok, entonces sí hay una adaptación del texto y en algún momento antes de esa adaptación del texto pensaban o llegaron a pensar en, bueno, si nos toca hacer el baile de los 41, aquí nos armamos la pastorela. No, o sea, porque justo digamos que la ambición tiene que ser directamente proporcional a los recursos con los que se cuenta. Y digo, hubiera sido padrísimo que nos armáramos aquí unos titeritos o no sé, algo así, pero no estaba puesto el punto ahí. El punto estaba puesto dentro de la historia en esta imposibilidad que tienen los dos personajes de salir, pero por otras condiciones. O sea, el encierro de estos dos personajes no es por una pandemia. Y coincide oportunamente y hay que aprovecharlo. Exacto. Justo en esta obra de Los Delirantes, estas que te mencionaba, estas 3 historias en diferentes momentos históricos, pero justo la que sucede en los 90 son 2 personajes, dos hombres que son pareja y que están pues en casa todo el tiempo porque los están persiguiendo por esa cuestión de por jotos. Ajá. Yo represento, bueno, hago el personaje más bien de Eduardo, y Eduardo es un profesor de universidad que da clases de historia de la homosexualidad en México. Ellos vienen de mudarse del DF, o sea, están en una ciudad de provincia que no dice cuál, y están intentando como hacer una vida lejos del peligro que representaba el DF. Y bueno, ahora gracias a las clases que yo doy en la universidad me estoy empezando a ganar enemigos y empieza a haber amenazas, empieza a haber persecución otra vez, y eso es parte del conflicto, aunado a lo que trae, ¿no? Exacto, que entonces eso permitió que pudiéramos hacer la conexión de lo que estamos viendo ahorita, este encierro, con este encierro que estos personajes tienen desde otra vía. Entonces poder hacer como ahí un nexo entre esas dos cosas y pudiera ser interesante desde esa vía. En mi caso, yo hago al personaje de Dante, que es un pintor que está pasando por una crisis creativa, que está en una profunda depresión y pues ambos son activistas. Y entonces, bueno, el problema con Dante es que justamente gran parte de huir de la Ciudad de México hacia una población en el interior de la República es porque él ha sufrido amenazas de muerte gracias a su activismo. Para quien lo escuche después, esto se estrenó el 14 de abril y tiene un segundo episodio el 17 de abril. Así correcto? Es, viernes 17 a las 6 de la tarde. La única manera de verlo es en mi red social, en Instagram. Lo estamos subiendo a mi Instagram, que es @AlanUribeV al final. Alan Uribe. Y está como una transmisión en vivo, entonces la pueden encontrar en la parte de arriba en las historias, pero con un triangulito. O en mi perfil aparece mi cara con un triangulito. Y se hace la transmisión justo a las 6 de la tarde. Y bueno, para efectos del experimento, como ahorita hay mucha gente que no está familiarizada naturalmente con el formato, está dejándose ahí la historia durante las 24 horas que permite el Instagram dejarlo. Es decir, se transmite a las 6 de la tarde del viernes y va a estar ahí hasta las 6 de la tarde del sábado por los que quieran y puedan verla. Son 4 episodios
o sea que todavía quien alcance a escuchar esto entre el 16 o el mismo 17, le podría quedar 3 episodios. Exacto, 3 episodios y cada episodio tiene su conflicto. Es una obra que está muy bien escrita, dado que cualquier episodio que vean van a ver un desarrollo entendible, van a poder comprender cosas. Obviamente si ven los 4 pues van a tener una idea mucho más completa de la historia, pero son episodios de 10 minutos, alrededor de 10 minutos, y se hacen en streaming y es tal cual el texto dramático. Es decir, si adaptamos algunas cosas para justificar todo el uso de la cámara, el uso del espacio y tal, pero estamos tomando como columna vertebral el texto de Juan Carlos, tal cual. Digo, yo tengo que contar que yo lo vi y estaba justo esperando, ¿no? Así a que dieran las 6 de la tarde, 10 minutos antes, porque aparte estos señores tienen la gran idea de dar llamadas, ¿no? En historias. Entonces era una genialidad porque era primera llamada y subía una historia 10 minutos antes, 5 minutos antes, segunda llamada, y tercera llamada inició la transmisión y ahí como la traigas. Que eso también, si alguien quisiera como seguirla y verla, sí sigan las instrucciones de la puntualidad en absoluto para disfrutar esa sensación de que estás viendo algo que no tendrías que ver, claro, que eso es una experiencia genial, que te empiezas a ver la escena y dices, ay, es como si a alguien se le hubiera disparado la cámara y empiezan a tener problemas o empiezan a hablar de su intimidad, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta? Esa es la mía, pero la de los demás, ¿cómo les fue? Pues increíble. La verdad es que también, digo, le decía hoy en la mañana a Andrés, creo que el foco que lo hicimos, que como que metimos un gol sin querer, porque la mayoría de los comentarios están muy compartiendo esta emoción del fenómeno. Es decir, pasa a segundo plano nuestra capacidad actoral, incluso, es decir, es un fenómeno tan poderoso y es un texto tan bien hecho que la gente empieza a conectar con la historia y además le parece, a todos nuestros espectadores les ha parecido muy inquietante, interesante el asunto de, pero lo están haciendo en vivo, está ocurriendo ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo les fue? ¿No? Para nosotros pues fue como dar una función, en realidad nosotros dábamos vueltas aquí haciendo trompetillas en la casa, ¿no? O sea, 2 minutos antes, porque iba a llegar el público. Y la sensación que tuvimos durante la función, pues son esos nervios de estreno, literal. Entonces, claro, eso llegó a las personas que lo vieron. Todos los comentarios que nos han hecho son dudas o son, felicitaciones y tal, pero tiene que ver con, es que este momento en que la cámara parecía que era un accidente, que se quedara así, o yo al principio pensé que claro. Empezaba y que estaban platicando ustedes y fue súper raro, pero oye, pero cuidaron muy bien la luz, ¿no? Pero el emplazamiento de tal cosa, pero... Y pues sí, si ustedes supieran, sí, porque les decía, mi casa está llena de gaffer, o sea, hay marcas por todos lados, de la computadora va aquí, el teléfono va aquí, se pega acá, no puedes pasarte de este lado, ¿no? O sea, Andrés se encargó de la dirección de Apple. Es que sí, la experiencia en general es muy interesante, es una experiencia de 10 minutos, pero que si a usted le gusta el teatro y le gusta vivir el teatro, es como un bonito respiro para ver algo que sí esté en vivo, está sucediendo ahí, y que además te da esa sensación, sí, de que estás viendo algo que no tendrías que ver. Claro, porque es esta mezcla extraña entre miniserie y streaming y obra de teatro y voyerismo, y no sabes realmente cómo nombrarlo, ¿no? Ayer teníamos una plática con alumnos de una universidad y entonces entraron... O sea, ya están de gira. Ya estamos gira de medios. Bueno, aquí estamos contigo. Gira de medios. Gracias por la exclusiva. Sí, claro, por supuesto, siempre. Y entonces ha sido muy interesante ver cómo reaccionan frente a este experimento extraño de esto que todavía no tiene un nombre. Y de hecho platicábamos con Juan Carlos, el dramaturgo, de tendremos que buscar si hay algo parecido que se esté haciendo en algún otro lugar, ¿no? Sí, eso es lo que les iba a preguntar.
Digo, Aún está no, súper no interesante. conozco esta, la verdad, pero sí estaría bueno buscar si hay algo que se haya hecho igual o parecido. Por el momento estamos proponiendo el hashtag Teatro en Confinamiento y estamos investigando sobre eso y pues con los amigos cercanos que también son teatreros, como tratar de decirles, oigan, pues háganse el suyo, ¿no? O sea, creo que es una experiencia padre. La verdad es que convertir mi casa en el escenario y al mismo tiempo en set cinematográfico y al mismo tiempo en streaming se volvió un ejercicio muy interesante y muy de lo que nosotros podemos hacer. Es decir, somos actores que estamos entrenados para eso, para pasarla de una sin cortes y con toda esta energía de riesgo, claro, y de pasa una sola vez. Y creo que es una experiencia súper chida y no sé si le ayuda mucho a la humanidad, la verdad. Pues cada quien, pero la verdad es que es una manera en la que nosotros estamos sobreviviendo y sobrellevando nuestro confinamiento, y tenemos la absoluta convicción de que el discurso va a atravesar a más gente, porque empieza a emocionarnos a nosotros cada vez más, porque los episodios están escritos con cierta lógica que te va envolviendo, y porque ahora que estábamos ensayando el episodio 3, que es una brutalidad, que ya lo verán, hay una actriz invitada que, bueno, pues que es maravillosa. Es maravillosa, es una... Ya puedes decir, dale la primicia a Chema de quién es. Bueno, nuestra actriz invitada, que viene a ser el personaje de la madre de Dante, es Amanda Schmeltz. Sí, Amanda Schmeltz, también actriz de la Compañía Nacional de Teatro, gran amiga mía. Le compartí el texto, le platicé del proyecto, se enamoró, y ahora que empezamos a correr su escena, porque ya verán el formato de la escena, porque no vamos a traer a Amanda a mi casa. Eso es lo que preguntaba, o sea, si va, o sea, va a estar, pero estamos en Susana a distancia. Va a estar en vivo con Susana a distancia. Ok. Exacto. Y ella interpreta el papel de Susi. Ella interpreta el papel de Susi, de la madre de Dante. Entonces, bueno, se va a poner aquello tremendo, y estoy seguro, por el poder que tuvo ahorita el ensayo, por como hemos visto que se va desarrollando, que es un formato que va a evolucionar. Es un formato que, si bien no tiene la feromona del actor aquí sudándote enfrente, conecta, porque realmente el teatro está cimentado en la literatura, y la literatura es poderosa, la literatura dramática es poderosa y trasciende, así como del papel, ahorita me decía Andrés, como del papel a la palabra, ahora es del teléfono al espectador. O sea, y también hay algo, el vértigo, pero el vértigo de la posibilidad del error o el fallo a través de esto todavía, y ver que todo está saliendo a la perfección, es todavía más emocionante. O sea, eso también le agrega una sensación de qué bien está hecho. Sí, es realmente una coreografía, todo está... Porque además tiene que aparentar como si fuera cotidiano, como si fuera fortuito, pero para que dé esa apariencia y funcione, todo tiene que estar extremadamente coreografiado para que funcione. Que al mismo tiempo buscamos que, aunque pareciera cotidiano, que pareciera real, entre comillas, también buscamos que pudiera visualmente componer y ser visualmente interesante. Es decir, dentro de las pocas posibilidades que tenemos, con buscar que la luz, a qué hora, de dónde va a venir la luz, de eso sí se encargó Andrés, porque él es el director de arte, yo soy una cochina. Entonces, todo para que pueda funcionar, y cómo va a estar dispuesto el emplazamiento de cámara, más bien del celular, para que componga bonito, aunque parezca que así quedó, ¿no? Fue todo un rollo, Roberto. Definitivamente el ejercicio se vuelve una cosa súper interesante, muy valiosa, que te da para explorar por muchos lados, pero no va a pagar la renta ahorita. No. Entonces, la pregunta hacia más como a qué va a pagar la renta, que eso, o sea, cualquiera de nosotros podría empezar a tener opciones, ideas de hacer cualquier otra cosa, es cómo ustedes empiezan a repensar
a partir también de este ejercicio, su chamba como creadores durante esta etapa, más allá de la parte bonita de ya que nos volvamos a ver, porque definitivamente sabemos que será gradual, sabemos que será complejo, implicará mucho tema de confianza, de también pues, económicamente la gente estará golpeada, entonces tendremos que pensar muchas cosas, pero mientras tanto, si esto se alargase, ustedes ¿cómo lo empiezan a repensar? Estamos en pañales ahorita en ese sentido. Yo creo que hay varios pasos antes que revisar, porque pues formamos parte de una sociedad y formamos parte de una humanidad que está sacudida. Entonces cualquier ejercicio de supervivencia tiene que partir de una conciencia global, ¿no? Dentro de esa conciencia global creo que hay que revisar cómo se mueve el sistema económico, pero en este momento la información que estamos capitalizando juntos es esta posibilidad de trascender fronteras y de difundir nuestro trabajo. Es decir, tanto Andrés como yo estamos llegando a más público del que esperábamos, estamos como siendo muy revisados en distintas latitudes y eso de entrada implica ya una capitalización del trabajo. Claro. Llegar con este discurso a estas personas puede ser el inicio del planteamiento de un proyecto de masificación del fenómeno. Nosotros sabemos que en plataformas virtuales ya hay muchas cosas que se pagan previo, ¿no? O sea, como tú compras un servicio, para que las redes jueguen a tu favor y obtengas servicios o obtengas comodidades o productos. Entonces, en ese sentido, creo que podemos sacudirnos un poco ciertas ideas que han frenado esta evolución y revisar hasta qué punto este lenguaje puede ser poderoso y puede ser capitalizable en términos de que el arte siga siendo una fuente de empleo, ¿no? Y que siga siendo arte, y que siga como atravesando distancias, porque pues esto me da la posibilidad de ser visto como actor en todo el mundo. Veamos cómo funciona, o sea, veamos si es solo durante el confinamiento, veamos hacia dónde se mueve. Yo creo, no soy tan maduro ni tan vidente, pero yo creo que el mundo ya cambió. Es decir, regresando a la normalidad es una utopía, nadie va a regresar a la normalidad. Entonces, pues como no hay nada escrito, como toda la hoja está en blanco, ahorita es cuando tenemos que tomar nuestras armas y tomar nuestros recursos, que son estos que tenemos, y explorar. Tal vez nos va a tocar vender Fuller los primeros meses, ¿no? Pero no lo sé, o sea, no estoy estoy animoso al respecto. Se revaloran las artes porque en la historia de la humanidad, terminando las crisis, siempre viene una retroalimentación de las artes y de la cultura. ¿Y tú, Andrés? Yo no tengo la más remota idea de... Fíjate que hoy justo en la mañana, no me acuerdo por qué llegamos a la plática que decíamos, bueno, pensaba, y le decía a Alan, casos como Ampersand, ¿no? de este grupo cooperativa capitalino, que son una maravilla y que han estado haciendo conciertos en línea, y que el último que hicieron hace poquito, o que van a hacer, no recuerdo ahorita, se me va la información, pero empezaron a hacer como una especie de boteo, es decir, este concierto virtual, y entonces pues va a ser cooperación voluntaria. Entonces pusieron sus cuentas bancarias para decir, vamos a hacer. Entonces, bueno, no sé, de repente incluso llegué a pensar bueno, a lo mejor si esto, porque esto ahorita es un experimento en realidad, pero claro, ya dependiendo de cuando esto termine, podemos decir, bueno, ¿por qué no a lo mejor, si esto tal vez funcione, luego pensar en que sea algo que hagamos tal vez en esta cuestión medio hippie, hacer como igual el boteo, decir, bueno, ok, hagamos una cooperación voluntaria para esto, o que ya se vuelva una cuestión como mucho más estructurada, como un streaming tal cual, de decir, ¿no? Como OnlyFans, pero ahora el teatro. Y ahorita,
Justo, o sea, del primer episodio tuvimos en total 250 espectadores. Es lo que le decía a Andrés, si hubiéramos cobrado un boleto, ¿no? Digo, son 10 minutos, es un microteatro, pues. Pero 250 espectadores ya puede empezar a sonar a lo mejor medio atractivo para una red, para un grupo, ¿no? Entonces, pues estamos en pandemia. Y porque además para los actores está cabrón ensayar para dar una función de 10 minutos en tu casa. O sea, es un ejercicio complicado. Yo por eso te decía sobre la ambición de inicio. Nosotros decíamos, ay, pues son cuatro escenitas. No sé. Ya cuando vas resolviendo problemita tras problemita, se vuelve un problemazo. Y se vuelve apasionante en tanto que pues eres camarógrafo, pero también eres director, pero también eres actor, pero también eres, o sea, al eres mismo publicista, vestuarista, director de arte, todo el cierto. iluminador. Sí, fue una chinga. Fotógrafo. Es una chinga porque nos faltan 3, ¿no? Catering. Todos los capítulos ya tienen fecha. Del 17 de abril a de ahí a nos vamos al lunes 20 y luego al jueves 23. El jueves 23 es el gran final. Ya tienes muchas premisas, no podemos spoilearte más, No, está bien. Termina con un gran elenco. Pues sí, Alan, Andrés, muchas gracias. Qué bonito platicar con ustedes. Qué chido. Pues ahí síguenos para ver cómo nos va. Mucha mierda en esto. Repite el Instagram. El Instagram es @AlanUribe y al final una V. AlanUribeV. @AlanUribe Bechica, porque luego este es Alan Uribe Bechica, qué bueno que aclaras porque no yo se andaba perdido. Y son como yo, es Alan Uribe Bechica. O Alan Uribe B de vaca. B de vaca. Sí. B de vaca. No, luego van a poner B de vaca. Pues muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por ser Les mando un gran abrazo. Súper. Que les trate muy bien el confinamiento, la vida y demás. Y pues nos estamos escuchando.